Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Estamos conversando habilidades duras, habilidades blandas. Con Andrea va a comenzar el conversatorio casi en breve. Ya comenzamos a hablar y a entrar en ambiente. Pero a propósito de mantequilla, y un artículo que escribe una periodista, Marien Capitán, amiga querida, que dice: la mantequilla comienza a derretirse. Y ella arranca con versos, con una de las partes de la famosa novela de Calderón de la Barca, ¿verdad? Y eso ha trascendido a través de la historia desde el 1630, 1640, que salió el libro en España. La vida es sueño y los sueños son. Y es una expresión que ha caminado a través de la historia y se mantiene. Es la guerra entre la búsqueda del destino, la ficción, la ilusión, y que al final Calderón o los personajes dicen: bueno, el destino, ¿qué carajo el destino? La vida la hace cada quien. Y por eso la vida es sueño y los sueños son. Pero Andrea, se sabe prácticamente la novela, se sabe prácticamente el libro entero. Y yo quiero que ella me diga las partecitas así que le pueden doler a toda esa gente de Sabana Grande de Boyá y que aspiran y que creen que la vida es tan fácil. Dígale, doña Andrea. Bueno, en ese soliloquio decía Segismundo. Oigan eso, aprenda. En ese soliloquio. Sí. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrave y ofende. En este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, pero soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción donde el mayor bien es pequeño, en el que toda la vida es sueño y los sueños son. ¡Un aplauso! Sube tu TikTok y la gente no le hace caso. Por eso es que el país debería de coger fuego. Pero por eso es que este programa no puede descuidar su esencia. Porque este programa es, oiga eso, soliloquio. Un locrio. Cualquiera cree que es el pájaro loco. Que no, un locrio. Un locrio. Vámonos, Andrea. Comienzas tú con Andrea. Recuerden que estamos en el conversatorio habilidades blandas, destrezas, habilidades duras. En el caso de la educación virtual, que a mí me llamó la atención por las dos partes que estuve como estudiante y también estuve como maestra. Es el mismo ecosistema que vemos en una aula. Vas a ver el muchacho inquieto, el que te va a responder, el que tiene todo, el tímido, el que nunca va a conversar, nunca va a progresar. Yo entiendo que la educación virtual no estaba para todo el mundo. Y las habilidades que tenían que tener, no todo el mundo las supo administrar. Ni maestros, porque no se nos preparó en un sentido, ni tampoco los estudiantes. El cambio fue muy difícil para ambas partes. ¿Cuáles son los retos de ahora de venir en adelante? Porque un ejemplo, yo me puedo garantizar exitosa en la virtualidad. Muy bien, pero yo venía de un proceso. No todo el mundo tiene esa forma de adecuarse. ¿Qué podemos hacer? Y al margen, tenemos otro problema, que es que se acabó la pandemia y volvimos para atrás. O sea, muchas instituciones han decidido quitar sus entornos virtuales porque entienden que ya no es necesario. Entonces, en la historia, Peter Drucker en el 1969... Oiga eso, Peter Drucker. En el 1969, en su libro La Era de la Discontinuidad, habló que venía una sociedad una sociedad del conocimiento o de la información anunciada ya. Los enunciados de Moore también decían que venía este tema. Y entonces nosotros fuimos los que no quisimos hacerle caso a las previsiones. Peter Drucker, que se convirtió en el gurú de todas las universidades del mundo, es como el John Chulhan de ahora, el Simon Bauman, para que se sepa. ¿No? Peter Drucker, el padre el padre de la administración y de la buena gerencia. Entonces, las revoluciones tecnológicas, digital, móvil, la inteligencia artificial, todo eso venía. O sea, eso no fue nuevo del año 2020. De hecho, muchas instituciones educativas ya estaban preparadas para entrar a entornos virtuales. Entonces,
¿Cuáles son los retos? Entender, y vuelvo y repito, lo dije en el primer programa, no son tiempos en que es el pez más grande el que se come el pequeño, sino el más veloz. Hay cambios que no se pueden... el cambio está ahí. Si tú no quieres entrarte en esa rueda, te va a pasar como Kodak, te va a pasar como Así es. Blockbuster, te va a pasar como una serie de... Movie Max. BlackBerry, que no se quisieron entrar en la rueda de las revoluciones y no entendieron que esto es una economía de la piraña, como dice Fernando Álvarez Bogart. Esto es una economía de la piraña y hay que entender que hay panoramas que no van a cambiar. Entonces, el cambio es inevitable. Andrea, A ¿tú los sabes cuál es genios mi dolor de con este la programa que entren? educación tradicional? Que yo creo que los avances tecnológicos que está teniendo el mundo está convirtiendo a muchos humanos en chatarra porque no se están actualizando. Partiendo de ahí, yo pienso en el niño y yo me pregunto, un niño que comenzó a estudiar hoy, cualquier cosa, ¿verdad que sí? Entra a la universidad, ese joven de 17 años, cuando termina, lo que él estudió es obsoleto. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que yo quiero apostar? A mí me encanta la educación continuada. Y en República Dominicana deberían de existir más institutos de educación continuada para que el profesional se mantenga en ese nivel. Ahora bien, ¿qué es lo que yo me doy cuenta con muchos jóvenes? Terminaron la universidad, tienen un título académico y se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Para ahí. Más allá de educación continuada, yo entiendo que debe ser una exigencia de la carrera docente, de la carrera de psicología, de la carrera de contabilidad, de la carrera de economía, el tener créditos, de otras muchas carreras, de todas las carreras, de tener créditos que se acumulen todos los años para que tú puedas en tu trabajo o en tu entorno laboral poder seguir creciendo. Ese es el punto de la educación continuada, no solamente aislada, o sea, no, sino que todas las empresas, todas las instituciones que tengan empleomanía, pues entiendan que hay que seguir estudiando, porque, señores, si nos vamos a la vida de Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti era pintor, era escultor, era matemático, inventor, Da etcétera. Vinci, el más grande genio posiblemente, Da Vinci. Entonces, esas personas podían llegar al culmen de sus carreras en un año o dos porque no había información. O sea, con 2 libros, 3 libros que se leían, ya eran expertos en esa materia. Un libro era un doctorado en esa época. Pero ya eso no es así. Para tú ser excelente en una carrera, tú tienes que hacer una maestría, un doctorado, una especialidad, un no sé qué. O sea, eso, y la cultura de nosotros en República Dominicana es estudiar el grado y quedarnos ahí, o hacer una maestría y ya, se Pero en acabó. España. ¿Eh? En España. Ah, sí, Un bueno, año obligado. pero también eso tiene su pro. O sea, yo soy muy de la globalización y entiendo que todo el mundo tiene que tener el derecho y también el privilegio de viajar una vez en la vida. Así es. Porque no puede ser que tengamos profesores explicando los incas, explicando los aztecas de historia y nunca en su vida puedan tomar ni un avión para ir a ver lo que están explicando en un libro. O sea, entiendo que hasta ahí llegaría la equidad. Yo entiendo que eso es equidad, una vez en la vida. Pero entonces eso es una. Entonces, lo otro, lo del tema de seguir estudiando. Yo siempre he dicho que el verdadero supérate de este país debe ser que los muchachos que se gradúen con menos de 3 en sus GPA. en sus índices, que no tienen la oportunidad de seguir estudiando porque las becas del MINER son más de 3. Deberían haber un porcentaje de becas que estén destinadas a ellos, porque muchas veces esos muchachos no sacan índices de 3 por el contexto familiar, el contexto social. Por el entorno. Entonces ellos no se les puede dejar atrás, porque un muchacho que estudia administración de empresas, que duró 4 años estudiándolo, estudió administración de empresas y a veces se queda en una posición bajita que no puede seguir subiendo porque no puede seguir estudiando, aunque quisiera seguir, no tiene dinero para. Nos vamos a Michael Sandel y a la tiranía del mérito. Perdón, Nos vamos a Michael Sandel y a la tiranía del mérito, que habla básicamente de eso mismo, de cómo beneficia al que tiene más y mantiene al que tiene menos, teniendo menos. O sea, yo entiendo que este debe ser el verdadero objetivo de la educación, es el bienestar del ser humano. O sea, ese es el verdadero objetivo y todos tenemos que llegar al culmen de nuestra dignidad humana mediante la educación. Yo entiendo que hasta ahí debe llegar. O sea, una persona tiene que ser capaz de vivir digno su vida.
Lo que sea corta, que sea larga, que nació en un contexto en otro, su vida tiene que ser digna. Esa es mi posición. Ahora, Andrea, en tu opinión, ¿cómo podemos reformular o qué le podemos, digamos, sumar al currículum de la educación básica en República Dominicana para que nuestros niños se desarrollen con esas habilidades duras y blandas que son tan necesarias para poder sobrevivir en el mundo de ahora y en el que viene? Es que tú puedes reformular 1000 veces el currículum si los profesores no están empoderados en su oficio, no va a servir para nada. O sea, el contenido, mira, ¿cómo es? Charlie, perdón. Mira, Charlie. Él es tocayo mío. Ah, ok. Mira, Charlie. Tú puedes entregarle a un profesor que no quiera ser profesor, o sea, que está ahí porque la vida lo puso ahí, el mejor currículum, la mejor metodología, los mejores dispositivos, y eso va a ser mediocre. Ahora, tú le puedes dar a un profesor de verdad lo peor, y eso va a ser lo mejor. Pero yo estoy de acuerdo, entonces, pero ¿qué hacemos? Empezar por ¿Qué los hacemos? profesores. Empezar por los profesores. La UNESCO le estaba comentando que la UNESCO dijo hace unos días que las metas en educación 2030 no se van a cumplir porque hay un déficit de maestros. 69 millones de maestros en el mundo están faltando en las aulas de clase. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué están faltando? Porque de 6 de cada 10 países le pagan mal a los maestros. Los maestros no son nadie. Entonces, hay que buscar la manera de equilibrar el salario del maestro con la formación de ese maestro. No es, vamos a pagarle más. No, eso no es el objetivo, ni siquiera es una solución. Porque el dinero, vuelvo y digo, si a un maestro que quiere ser maestro, tú le pagas mal, lo va a hacer bien. Porque realmente la vocación del maestro es como la del médico. Va a buscar la manera de que ese niño sea brillante por Claro, todos los medios. Maestros, educadores, pero... Y entonces, de una óptica de la educación privada me hace mucho sentido, porque cuando nos vamos a la pública, ¿cómo ustedes analizan la transformación que debe hacerse desde la óptica de los maestros cuando todos sabemos que hay un sindicato ahí que es bastante poderoso, como son los sindicatos de maestros en todos los países del mundo? No quiero cambiar el tema drásticamente, pero el análisis debe también ir atado a la realidad. Bueno, pero es que la realidad, esas son estructuras que tienen que ser revisadas. O sea, entiendo que tampoco me voy a entrar en esa porque no es mi expertise. No te puedo hablar de cuáles son los pasos que va a tomar el MINER, pero realmente hay que revisar las estructuras y ver cuáles son, qué está dando, o sea, qué hacen las asociaciones de maestros, cuáles son su verdadera misión, cuál es. O sea, y ver cómo los podemos empoderar a ellos para que eso que ellos exigen se vea también reflejado en las aulas de clase. Porque yo entiendo que el bienestar del maestro es importante. Para que un maestro llegue feliz a una aula de clases, tiene que tener lo mínimo, por lo menos, señores. No es fácil llegar a un aula de clase. Tú lo ves desde lejos, pero llegar a un aula de clase con 25 problemas, 25 familias, 25 temas, es complicado. O sea, necesita una salud mental bastante estable para que ese niño, de verdad, o esos niños puedan llevarse, o sea, haya una armonía en el aula de clase, o sea, y más ahora cuando los niños son tan inquietos, porque antes, y eso se ha visto en las últimas investigaciones sobre el cerebro, antes nosotros, me incluyo, tenían mayor poder de concentración. Ya no es así. O sea, el profesor tiene que convertirse hasta en payaso para que el niño, o sea, tiene que tener una serie de habilidades que deben venir desde el Ministerio de Educación. Por eso es que yo digo que realmente el pensum educativo, aunque se dé en varias escuelas, o sea, en las diversas universidades e institutos, debe ser igual, o sea, debe ser un tronco, y de ahí tú lo sacas lo que tú quieres. Vamos a suponer, el pensum de educación de República Dominicana para estudiar pedagogía es y la universidad le agrega 30 créditos o 20 créditos, no sé. O sea, pero que realmente haya un tronco para que todos los profesores tengan la misma metodología. Así fue que hizo Singapur. Señores, lema de este programa de radio: la calculadora que calcule y el niño que resuelve el problema. Eso es, o sea que repítalo, por favor. La calculadora que calcule y el niño que resuelve el problema. Ahí el niño tiene que tener habilidades duras para utilizar la calculadora y habilidades blandas para trabajar en equipo, para entender lo que está pasando, para comunicar los resultados. La escuela colaborativa, la interacción con el docente, la familia, el niño, en fin. Andrea, pero todo lo que tú planteas es bellísimo, pero estamos en una generación que no quiere estudiar.
¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, un montón de gente que te ganan $100,000 al año haciendo contenido. Hay personas que saben programar, nunca pasaron por una escuela, aprendieron solo y ganan Pero mucho eso es dinero. educación informal Sí. también. Autodidacta. Eso es educación. Es que no podemos decir que la persona no quiere estudiar. Es que hay formas de estudiar y hay formas de estudiar. O sea, Ay. tiene que haber una diversidad para que la persona vaya haciendo su paisaje de aprendizaje a lo largo de su vida. Pero tienen que haber las herramientas, valga la redundancia, para que ellos tengan oportunidades también. Andrea, pero los mayores creadores de conocimiento de alto nivel tienen que tener PhD. Y el mundo está teniendo un problema de PhD. Solamente mire Estados Unidos. A ver si los propios estadounidenses quieren hacer mucho PhD. Vienen de otros países. ¿Y cuál es el problema que yo veo? Es al final del día en qué se está convirtiendo. Aprender algo para yo ganar Es dinero. que tú te estás encasillando en Encasillado, educación le dijeron. formal. Y esto no es un mundo de solamente educación formal. En Alemania, a partir de 4º grado, los niños lo van separando de acuerdo a sus habilidades para que unos salgan para educación profesional, que aquí es muy mal vista, señores. Sí. Uno va a un colegio y le dice, mira, yo creo que tú, al niño, yo creo que tú tienes habilidades para ir a Infotep y estudiar cosas Yo estoy de técnicas. Es una acuerdo. ofensa ya. Y eso es una oferta. Pero aquí una no te ofrenda. contratan así. Si tú ¿Quién? quieres tener algo de alto Bueno, nivel. pero Y esa es la entonces, realidad ¿qué? del mercado. Otra solución. Debe haber un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior para que lo que haga el Ministerio de Educación desde pequeño, bueno, perdón, y el Ministerio de Trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo diga, ok, a superior, esto es lo que está pasando a nivel global, esto es lo que necesitamos en el 2030, vamos a ayudar a que las becas sean esto. El Ministerio de Educación Superior va a las escuelas y a los colegios y le dice, miren, nosotros necesitamos que los niños salgan con esta habilidad, pero tiene que ser algo así, algo lineal, no puede ser Concatenado. una isla, doy beca por aquí, no puede ser así, es que tiene que haber una planificación. El que lo leí en una agenda y lo digo muchísimo, yo repito muchas frases. El que fracasa en la planificación, planifica el fracaso. Y yo creo que ese ha El sido que fracasa en la planificación, la clave de nosotros. planifica el fracaso. Apréndase esa. Buen retweet. Ahora, lo que está planteando Andrea, y coincido con ella en gran parte, es que debe haber una línea dura Claro. a nivel de política pública que vincule a las entidades privadas, al sector público, y que todos vayamos en pos de un objetivo, y cómo ligar la educación con las expectativas del país, con el tema del desarrollo industrial, del turismo, porque al final ahí está la industria naranja, ahí está la industria de la cultura. Ahí está el mercado laboral. Claro. Y el mercado Entonces, laboral da el bienestar. la conclusión, Andrea, es que ni habilidades duras ni habilidades blandas. Ambas. Ambas. Y Y educación híbrida. Eso se llama pleno empleo. En Y economía. educación híbrida. Educación híbrida es educación presencial y educación virtual junta. O sea, yo entiendo que todo depende del contexto. No podemos ya encapsular. Claro, No, estoy de colegio acuerdo. no. Óigame, si un niño no puede ir un día a la clase, o ahora, en este momento, en Fiona. En Fiona hace En Baní, que no se habían abierto 10 escuelas. Exacto, pero por ejemplo en Fiona, que fue hace un mes, Sí. ningún colegio me puede decir a mí que perdieron clase. Lunes y martes, o sea, los del este obviamente, pero los de aquí, que se cancelaron las clases, no me pueden decir que ustedes no dieron clase porque ustedes tienen entornos virtuales y aquí no se fue la luz. Así es. O sea, aquí no había excusa para perder un día de clase. O sea, es entender el contexto. Si un día no se puede dar la clase presencial, tenemos la virtual. La presencial siempre va a ser la mejor. Siempre, porque el contacto físico, es un ser humano, el niño es un ser humano. O sea, vuelvo y digo, bienestar. El bienestar viene de la felicidad. Y un niño no puede ser feliz solo. Decía el Papa Benedicto XVI, nadie puede ser feliz si no son felices todos. El niño no va a ser feliz solo, nadie puede vivir solo. La presencialidad es lo mejor. Ahora, si el entorno virtual es lo que tenemos que educar por ahí. Vamos a ver si tus habilidades blandas son blandas o son duras a la hora de tú trabajar esta información para subirla a nuestras redes con tanto contenido y tanta sustancia. Andrea Taveras, eso quedó mejor, todo lo que ustedes dijeron aquí quedó mejor que un patimongo. Sí.